Hace algunos años trabajé en un salón donde ponen tratamientos para faciales, hacen aplicaciones de pestañas y uñas. Hoy incluso evito la calle donde está el lugar a pesar de que ya han pasado varios años, e incluso me han dicho que el lugar está abandonado. Según cuentan los vecinos, la causa de que aquel local esté en ruinas y sin usarse, tenía que ver con una historia que muchas de las personas que tenían años viviendo en esa colonia conocían. Esa era la historia de la bruja del cabello largo. Tiempo después de que había huido de ese lugar maldito, me enteré por una conocida que ese lugar era conocido como la Casa de los Espectros, porque antes de ser locales ahí había vivido una señora que todos decían estaba loca. La historia decía que ella hablaba con los muertos por medio de la ouija. Al final la mujer se había quitado la vida dejando la casa sola y sin heredarla a nadie, pero lo que hizo famosa la casa por estar embrujada fue que al pasar el tiempo se encontraban siempre animales muertos dentro o fuera de la propiedad y más de una persona había visto gente adentro de forma inexplicable. Mi jefa había comprado el local por la posición que tenía, estaba muy cerca de la avenida principal y era muy concurrida, además parece ser que había sido una venta barata. La estrategia de ella era hacer crecer el negocio, comprando los locales que estaban vacíos a los lados, pues imaginaba que poco a poco iba a atraer a tantas clientas que iba a ser necesaria una extensión. Cuando entré a trabajar en el local recién había salido de la escuela de belleza, ella me dio la oportunidad de comenzar sin necesidad de tener experiencia. Aquel salón apenas ajustaba 6 meses que había abierto, había poca clientela, pero estaba movido el local, así que pensé que también sería una buena oportunidad para tener mejor sueldo, pero eso no fue así. Cuando entré a trabajar ahí estaba Mónica, la chica que hacía tratamientos faciales y aplicación de pestañas. Estaba también Laura, quien tenía el trabajo de manicura y aplicación de uñas. Yo entré como su reemplazo. Ella me iba a capacitar en el lugar para que me quedara a atender a las clientas, sin sospechar que la causa de su renuncia era porque no podía soportar el seguir yendo a trabajar más ahí. La jefa estaba casi todo el día con nosotras, ella se encargaba de la recepción, de encontrar clientes y demás cosas administrativas. A Mónica y a mí nos tocaba nuestro trabajo más la limpieza del lugar, específicamente las zonas que usábamos tenían que ser limpiadas por la persona que las usara. Laura solo me capacitó 5 días, después no regresó más a pesar de que el acuerdo era de 2 semanas más de trabajo, hasta lograr capacitarme bien en la aplicación de uñas. Imaginé que algo estaba mal, mi intuición me decía que me había equivocado al tomar ese trabajo y pensé lo peor. Quizás la jefa no pagaba a tiempo o era grosera, estaba dudando de si salirme lo antes posible de aquel lugar, pero apenas tenía 5 días trabajando, así que no sería bueno para mi historial laboral. Decidí ser lo más paciente que pudiera para poder continuar por un tiempo hasta tener experiencia. No pregunté nada sobre el asunto de Laura y dejé que las cosas pasaran como si nada para evitar futuros problemas. Pasaron los primeros 15 días, no sucedía nada extraño, el pago llegaba a tiempo, el ambiente entre las que estábamos ahí era bueno y las clientas no provocaban problemas. Me di la oportunidad de relajarme, pero en medio de esa tranquilidad sucedió el primer incidente. Una mañana, al momento de comenzar la limpieza para la apertura, encontré muchos cabellos enredados en la silla que utilizaba para trabajar. Fui directo con Mónica a preguntar si sabía qué pasó en la noche, para que esos cabellos estuvieran ahí. Su reacción fue inusual, y inmediatamente se salió del local y tuve que ir a perseguirla. Cuando la encontré ella estaba fumando un cigarro, se veía intranquila. Cuando sintió que estaba detrás de ella no me dio oportunidad de decirle nada. Inmediatamente me dijo que no le dijera a Bárbara, la jefa, lo que me iba a decir. Después de jurarle que no le diría, ella me contó que Laura era acosada por algo siniestro en ese lugar. Pregunté si era la jefa, ella me pidió que la escuchara sin juzgar o hacerle bromas y me callé. Mónica hablaba del mal, un verdadero mal más allá de que alguien te deseara algo malo o quisiera hacerte daño.
El mal que acosaba a Laura era algo invisible que vivía en el salón. Ella había sido lastimada por algo invisible mientras ella era testigo. Unas semanas antes de que yo entrara a trabajar, mientras lavaban el baño y los espejos, Laura había dicho que no podía limpiar una mancha que opacaba el gran espejo decorativo. Mónica imaginó que tendría que ayudarle, así que comenzó a jugar gritando desde el baño que no iba a caer en sus juegos para hacer su trabajo. Mientras ella seguía restregando el lavabo del baño, para que quedara impecable, escuchó el grito de Laura. Corrió a verla y ella estaba sentada en el suelo, al parecer se había caído de espaldas, la cubeta con jabón estaba en el suelo. Laura miraba el espejo sin parpadear. Al acercarse, Mónica veía en el reflejo de Laura que algo la estaba asustando, pero por más que le preguntó qué pasaba, ella no contestaba. Se quitó los guantes de limpieza mientras se acercaba a ella, para asegurarse de que su compañera estuviera bien. Cuando le tocó el hombro para sacarla del choque en el que estaba, el reflejo de Laura la miró. Era algo imposible, pero el reflejo se había movido por voluntad propia, alejándose unos centímetros al lado derecho de su propio cuerpo. Mónica ahogó su grito entre las manos y después se puso a rezar todo lo que se sabía mientras jalaba a Laura para quitarla del reflejo en el espejo. Al momento de sentir el jalón de su brazo, Laura se levantó y corrió hacia afuera del local, resbalando con el jabón tirado. Había pasado algo horrible, no tenían idea de lo que pasaba y ambas hablaron una y otra vez del fenómeno. Mientras lloraban del susto, Laura le confesó a su compañera que no sabía exactamente qué había pasado, pero sintió como si ella estuviera en otro lugar lejos de sí misma. Después de hacer el cierre, le comentaron a la jefa que habían tenido un incidente raro mientras limpiaban, pero Bárbara no le había dado importancia. Mónica no me contó más detalles de lo que pasó después, pero parece ser que Laura no fue la misma después de ese fenómeno. Después comenzó a actuar raro. Todo el tiempo decía que sentía que la estaban mirando desde sus espaldas o que le aterraba pasar frente al espejo, porque temía que de nuevo se fuera a mover su reflejo. Después de esos 15 días habló con Bárbara para avisarle que se iba, pues incluso en su casa comenzó a sentir que la estaban observando. Lo peor había sucedido hace apenas 5 días, justos los que yo tenía de haber ingresado a trabajar. Laura había encontrado tierra negra, la que llaman panteonera, en su bolsa de mano. A pesar de que se comportó tranquila conmigo, Mónica me dijo que en realidad estaba en crisis total. Esa tarde, cuando se separó de ellas, le vio temblar las manos de una forma impactante, porque no podía ni sostener el termo con agua mientras cruzaba hacia el otro lado de la calle a la hora de la salida. El contenido de la bolsa fue vaciado en el basurero y tras eso se despidió de todas para irse a su casa. Solo le avisó a Mónica que no iba a regresar. Por la noche le mandó un mensaje pidiéndole que no regresara ella tampoco, porque algo malo iba a pasar en aquel lugar. Mónica se sinceró conmigo, ella no estaba segura de lo que había visto. Habían pasado tantos días y todo estaba tan tranquilo que no sabía exactamente en qué creer, así que se limitó a pensar que Laura podría estar enferma de los nervios. Sabía que había visto moverse el reflejo de ella mientras su cuerpo estaba completamente estático, pero quizás su imaginación le había jugado una broma. No supe qué contestar a todo aquello, dudé de toda la historia porque me había prohibido hablar con la jefa sobre esas cosas. Quizás ella estaba buscando que me fuera también del local. Lo mejor era dudar, dejé que Mónica hiciera lo que quisiera e incluso no mencioné nada a Bárbara. Seguí con mi trabajo como de costumbre, quité los cabellos de entre las patas de la silla y los tiré a la basura como si fueran cualquier otra basura. No iba a demostrar miedo o duda porque podía ser algo elaborado para correrme de ahí. El trabajo continuó. Extrañamente la jefa parecía preocupada y tras 2 meses de trabajar con ella, me preguntó si me sentía cómoda con el dinero que estaba ganando. Le dije que no me quejaba, pero si aspiraba a un sueldo mayor. Ella dudó un poco para decirme que esperaba la pudiera apoyar porque cada vez escaseaban más las clientas o las citas reservadas se cancelaban demasiado.
Mónica no decía nada, ella seguía trabajando pese a que también fue informada por la jefa de lo que pasaba, siguió manteniendo su ritmo de trabajo. Siempre enfocada a lo que le tocaba hacer y nada más, hasta que la vi que comenzó a llevar muchos amuletos colgados entre sus accesorios normales. La tarde de un martes, en la que no había habido un solo trabajo, me acerqué a mi compañera para preguntarle si había comenzado a gustarle mucho la moda con muchos accesorios y tras reírse un rato, por verse como una niña de secundaria llena de pulseras casi hasta los codos, me dijo que no se trataba de eso. Estaba buscando tener algo de protección a lo que estaba pasando en el trabajo, ya que no había podido renunciar, al menos iba a protegerse de lo que sea que estuviera pasando ahí. Me sorprendió más el hecho de que dijera que no podía renunciar y le pregunté por qué. Ella me aseguró que cada vez que iba a hablar con la jefa sobre dejar de ir al trabajo algo pasaba. Sinceramente me reí, luego me dijo que podía demostrarlo y le aposté un desayuno a que no pasaba nada. Al momento que llegó Bárbara a cerrar la caja para terminar la hora laboral, Mónica me hizo una seña para que supiera que ella iba a ir a renunciar en ese momento. Me senté mirando justo a la entrada donde estaba la recepción, para ver si realmente pasaba algo. Cuando Mónica se acercó diciendo que quería decirle algo importante, las veladoras aromáticas que ponía ella en una repisa en la pared, se cayeron todas de un solo movimiento, pues uno de los clavos de la repisa había cedido al peso. Imaginé que era una coincidencia, pero sin esperar a que pasara algo más, Mónica volvió a decir que tenía algo de que hablar antes de irse a descansar. Tras eso se escuchó un sonido de vidrios cayendo y las tres corrimos a buscar qué había pasado. En el fondo del salón, al lado del baño, estaba la mesa donde poníamos nuestras cosas para comer o tomar café. Las tazas que teníamos para usar se habían caído todas sin que nada más se moviera, justo como si algo las hubiera arrojado al suelo, pues estaban quebradas en pedazos como si alguien las tomara para romperlas. Mónica estaba pálida y la jefa estaba furiosa por el desastre que había, le echó la culpa que la mesa estaba mal acomodada o se tambaleaba. Mirando a Bárbara directamente le dije que eso ni de broma era un accidente, la mesa estaba en perfectas condiciones y esas tazas parecía que las habían arrojado al suelo. Ella se quedó sorprendida unos segundos, después intentó de forma nerviosa convencerme de que eso no estaba pasando, que era una niña si todavía creía en fantasmas y además comenzó a mover la mesa de un lado a otro, para demostrar que algo se podía caer de ahí fácil. Me quedé esperando en qué momento parar su teatro, porque era más que evidente que no quería que yo pensara en cosas paranormales, así que confirmé que Mónica estaba diciendo la verdad sobre lo que le había pasado a Laura y a ella unos meses antes. Cuando me cansé de seguirle la corriente a la jefa, le dije en voz alta que aquello no era normal, era obvio que había sido algo raro e inexplicable. Pero ella alzó la voz diciendo muy claramente que los fantasmas no existían y que ella no iba a permitir que cualquier cosa que pasara nos hiciera salir corriendo. En ese momento se cayó su bolsa de mano, la que siempre dejaba colgada en un perchero al lado de la recepción. Mónica soltó un grito y quiso salir del local, pero la jefa la detuvo del hombro. Luego me dijo que termináramos de cerrar el lugar, luego hablaríamos. Cuando comenzamos a recoger los pedazos de las tazas quebradas, Mónica comenzó a suplicarle que la dejara irse, que abriera la puerta de entrada. Como Bárbara temía que alguien fuera a asaltarnos mientras ella contabilizaba las ganancias del día, la puerta siempre permanecía con llave hasta que todas terminábamos. Yo estaba barriendo los pedazos asustada, mientras me apuraba sentía una presión terrible en el cuerpo, me pesaba limpiar y sentía que no podía concentrarme en nada. Tras unos segundos, de forma casi inmediata al inicio del malestar, comencé a toser de forma anormal. Me picaba la garganta, sentía que algo me estaba picando la garganta e intentaba disimular la sensación, hasta que fue imposible y me fui a toser con fuerza al lavamanos porque sabía que iba a vomitar. Mónica llegó corriendo a mi lado,
me alzó el cabello preocupada y Bárbara miraba desde el umbral de la entrada al baño lo que pasaba. Tosí hasta que sentí que no podía más, pero no vomité. La sensación de traer algo atorado entre los dientes me hizo meter mis dedos buscando aquello que me hacía sentir el picor, pero no encontraba nada por más que buscaba. Mónica me gritó que dejara de hacer eso. Estaba aterrada por verme, pero yo no podía dejar de buscar entre mis dientes. Comencé a sentir un terror abrumador cuando no pude detener mis dedos en la boca que buscaban algo que no encontraban. Bárbara me pidió que dejara de asustarlas porque me estaba poniendo roja. Tenía que dejar de meter mi mano casi entera a mi boca. Yo seguía porque tenía la sensación de que ya tenía cerca aquello que me picaba y en un segundo jalé algo delgado que sentí. Lo jalé con fuerza y lo lancé al lavabo, mientras terminaba de toser por la sensación de ahogo que mi propia mano había dejado. Confundida miré hacia el techo intentando tomar aire. Mónica había corrido del baño y comenzó a gritarle a Bárbara sobre el paradero de las llaves de la puerta. Bárbara comenzó a gritarme, me preguntaba qué era aquello que estaba en el lavabo e inmediatamente miré. Lo que me encontré era escalofriante. Una pequeña bola de cabellos negros y largos hecha nudo había salido de mi boca. Cuando saqué aquello de mi boca también sentí que descansaba de algo que me ahogaba. ¿Cómo había podido salir aquello de entre mis dientes? En la puerta Mónica golpeaba con desesperación que alguien la ayudara y Bárbara corrió a detenerla. Me dio terror verme sola en el baño, así que la seguí. Cuando las tres estábamos discutiendo sin sentido en el momento por el terror de ver aquellos cabellos salir de mi boca, un susurro invadió el local y las luces se apagaron una a una. Grité por instinto. Mónica lloraba e imploraba a Dios que la salvara y Bárbara buscaba sus llaves en la bolsa de la chamarra que traía puesta. Luego un sonido horrible, como si rechinara algo, vimos cómo se partió el gran espejo y las luces se encendieron. En ese momento de aparente calma, las tres miramos desde la puerta el espejo partido, permanecía sin caerse de la pared. La jefa me dio las llaves para que abriera la puerta. Mónica se acercó a mí, para que lo hiciera deprisa. La jefa fue al espejo para ver qué pasaba. Como yo estaba también desesperada por salir corriendo de ahí, no vimos lo que pasó, pero escuchamos que Bárbara gritó. Sin tomar nuestras cosas ni hacer algo más corrimos a la acera de enfrente, esperando huir de algo que no entendíamos. No regresé al local al día siguiente. No tenía intención de saber qué había sido aquello o qué había visto la jefa para gritar así. Comencé a tener miedo todo el tiempo. Tras esa noche comencé a padecer de pesadillas. También dejé de sentirme tranquila. No sé cómo explicarlo, pero no encontraba mi lugar. Todo el tiempo una especie de incomodidad estaba presente y la sensación de estar enferma o herida me llenaba de ansiedad. Mi mamá me preguntó lo que pasaba y como no sabía a quién más confiarle aquella historia, le conté todo esperando que pudiera consolarme. Ella estaba muy seria, luego se quitó el collar con la medalla de San Benito que siempre traía y me la puso en el cuello. Ella me aseguró que aquello era un espectro, seguramente el local no estaba bendito y si Dios no había sido llamado ahí, esa maldad iba a ir tras quien quisiera. Me sentí aliviada por primera vez en días, no me había dado cuenta que siempre me sentía ansiosa. Cuando estábamos platicando mi madre y yo, me dijo que tenía que ir a misa al día siguiente, para comulgar porque ella estaba segura de que así podía protegerme de ese mal. Sonó el teléfono de mi casa. Mi madre, con una expresión de terror me dijo que me buscaba a alguien que decía ser Mónica, pero su expresión me dejó con la idea de que no era Mónica realmente quien me llamaba. Moví la cabeza en señal de negativa, no quería contestarle porque un terror helado se había apoderado de mi cuerpo. El miedo me atormentaba la espalda, el cuerpo completo me temblaba con una sensación de frialdad y por un instante sentí de nuevo el picor en la garganta. Sin decir nada más me agarré la garganta, las lágrimas me salían sin poder hacer nada, así que mi madre le dijo que no podía contestar que me había enfermado de la garganta. Vi cómo cambió la expresión de mi mamá y en un segundo,
de terror a enojo. Se movió con fuerza, quitó el teléfono de su oreja para apretar el botón con el que se colgaba la llamada en el teléfono y después fue a desconectar el cable de la pared. No me dijo nada durante mucho rato, solo se sentó al lado de mí para abrazarme mientras yo lloraba sin poder contener las lágrimas. Al verme más tranquila me dijo que no volviera a hablar ni con mi jefa ni con Mónica, tampoco me iba a dejar reclamar las cosas que había dejado dentro del local el día anterior. Se paró de la silla y comenzó a buscar cosas entre los cajones. Al final la mesa estaba llena de veladoras, colocó un Cristo haciendo un altar, luego me dio uno de sus rosarios y ella tomó otro. Con voz grave me dijo que iba a llamar a mi hermano para que avisara en su trabajo, que no iba a poder ir porque estaba enferma. Aquella noche no me dejó moverme de aquel altar, cuando tenía que ir al baño me acompañaba, pero no dejaba de rezar ni un solo momento. Perdí la noción de la cantidad de rosarios que rezamos toda esa noche. A pesar de mi cansancio no podía dormir porque cuando comenzaba a hacerlo, inmediatamente comenzaba a ver cabellos negros en mis sueños. Mi mamá no durmió, solo rezó hasta que vio la luz de la mañana entrar por la ventana. Tras eso esperamos la primera misa afuera del templo, y sin saber cómo o por qué, juro que comencé a sentirme mucho mejor. Así fue que llegué a misa con la idea fija de cambiar de profesión. Jamás volví a tocar de nuevo los instrumentos para poner uñas. Tampoco contacté a Mónica o Bárbara, espero que ellas estén bien después de todo. Escucha nuestro contenido y, si te gusta, por favor, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Además, puedes encontrar y escuchar más de nuestro contenido en el canal secundario Voces Siniestras. Te dejaré el enlace en la descripción y comentarios de este video. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Patricia González.